La fuente eterna de la juventud. Cuando los marineros volvían al Nuevo Mundo, contaban historias alucinantes sobre un manantial en el que sale agua mágica, ríos llenos de oro, plata y etc., de las cuales provocaron que resurgieran leyendas como la leyenda de la fuente eterna de la juventud. Esta leyenda consiste en una isla llamada Birimiti, donde brotaba un manantial de aguas mágicas que hacían rejuvenecer a las personas ancianas y curaban a las personas enfermas. Se dice que Juan Ponce de León, un aventurero, partió en su búsqueda, aunque jamás encontró el manantial. Dato curioso: en San Agustín existe el Fountain of Youth National Archaeological Park, que es una atracción turística muy visitada. Ahí se ubica una fuente que, aunque no sea la tan buscada fuente de la eterna juventud, los turistas beben de sus aguas, como esperando a que sea una realidad. Información resumida: Juan Ponce de León había nacido en Valladolid en 1460 y se embarcó en el segundo viaje de Colón, contribuyendo a la pacificación jamaicana y obteniendo por ello el título para explorar una gran isla llamada Borquien, donde se fundó una ciudad que llamó Caparra. Años más tarde la isla se llamaría Puerto Rico y la ciudad de San Juan. Nombrado gobernador de la isla, mantuvo serias diferencias con el hijo del almirante Diego Colón, lo que le empujó a poner tierra por el medio. Separada por el mar, se extendía al norte de Puerto Rico, una tierra inédita llamada Bimini, y solicitó licencia para explorarla. Fernando el Católico, que estaba harto de las exigencias de los Colón, una familia de mercaderes con escasa grandeza, encontró en la petición de Ponce un pretexto para frenar los anhelos expansionistas colombianos y le otorgó la licencia. Fin. Las preguntas son: A. ¿Qué hacían las aguas de la fuente eterna de la juventud? B. ¿Qué le hizo famosa a Juan Ponce de León? ¡Adiós, chicos! La natalidad y la mortalidad. Para saber si aumenta o disminuye la población de un lugar, es necesario conocer el número de nacimientos y de defunciones que se producen en el mismo. Se suele medir anualmente. La diferencia entre ambos datos da lo que se conoce como saldo natural, que refleja si aumentaron o disminuyeron los habitantes y en qué magnitud. En España la natalidad fue muy alta hasta la década de 1970, en que empezó a disminuir, llegando a ser el saldo natural negativo en la actualidad, como así también en otros países desarrollados. Cabe destacar como dato fundamental que la inmigración suele compensar año tras año el saldo natural y negativo en España, al igual que en otros países desarrollados. Causas de la caída de la natalidad. Primero, entrada de la mujer al mundo laboral. La población de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha viven algo más de 2 millones de personas. Se trata de una comunidad poco poblada a pesar de su gran extensión. El crecimiento de la población descendió a partir de los años 70 al siglo XX, aunque repuntó un poco a comienzos del siglo XXI. Actualmente su población vuelve a descender. Este se debe a que, aunque la comunidad tiene un saldo natural positivo, nacen más personas de las que mueren. Su crecimiento migratorio es negativo.
porque se ven más personas de las que llegan. La población de Castilla-La Mancha está muy envejecida. El grupo de personas mayores de 65 años, la edad supone 17 personas de cada 100. Estas son las preguntas. ¿Qué es la población de Castilla-La Mancha? ¿A partir de cuántos años se puede hacer el grupo? La esperanza de vida. La mortalidad en España ha ido descendiendo. Esto se debe a la mejora en las condiciones de vida y de trabajo. La esperanza de vida es el número de años que se cree que podría vivir una persona. Y ahora las preguntas. ¿Qué es la esperanza de vida y qué es la mortalidad? La población y el trabajo. Desde el punto de vista del trabajo, la población se clasifica en dos grupos, la población activa y la población inactiva. La población activa son las personas adultas con capacidad de trabajar. Las personas activas forman la población ocupada. Las que buscan trabajo son la población parada. La población inactiva son las personas que no pueden trabajar o no cobran por su actividad. En este caso se encuentran los jubilados y los menores de 16 años. La población activa se divide en dos grupos, empleados y desempleados. La fracción de población activa que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo determina la tasa de desempleo. Preguntas. ¿Qué es la población activa? ¿Qué es la población inactiva? Hola, hoy vamos a aprender las migraciones. Las migraciones son el conjunto de desplazamientos que realiza generalmente por el trabajo. Hay dos tipos de migraciones, la inmigración y la inmigración. La migración humana es el movimiento de las personas desde un lugar hasta otro. Solo el 37% de la migración mundial es desde países en servicio, capital, información, etc. Ahora las preguntas. ¿Qué son las migraciones? ¿Qué dos tipos de migraciones hay? ¡Adiós! La emigración de interior. En el siglo XIX la mayoría de la población española vivió en zonas rurales. Cada vez había más máquinas que sustituían a las personas en las labores del campo como cosechadoras, trilladoras de cereal, etc. Al principio del siglo XX muchos campesinos se quedaron sin trabajo y se trasladaron a las ciudades, sobre todo los jóvenes. Eso se llama éxodo rural. Los campesinos, sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Extremadura, y se trasladaron a trabajar en las fábricas de ciudades de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. El éxodo rural fue constante en España y se aceleró con la Revolución Industrial hasta la década de 1970. Por ello, las zonas rurales se quedaron despobladas y envejecidas y la gente se fue a vivir a zonas urbanas. 80 de cada 100 viven en grandes ciudades. Esta migración es especial, no solo se cambia el lugar donde vive, sino también el tipo de trabajo. Preguntas. ¿Qué hizo que los campesinos se quedaran sin trabajo en el siglo XIX? ¿Cómo se llama a la emigración de los campesinos a las grandes ciudades? La emigración al extranjero. A principios del siglo XX, los españoles también emigraron a países de América como Argentina, Cuba y México. A partir de la década de 1960, el principal destino de la emigración española fue Europa, a países como Alemania, Francia o Bélgica. Con el paso de los años, España se desarrolló económicamente y no fue necesario que los españoles tuvieran que emigrar al extranjero. Por ello, a partir de la década de 1980, la emigración española al extranjero fue descendiendo y muchos de nuestros emigrantes comenzaron a regresar a España. Las dos preguntas son: ¿dónde emigraron los españoles en 1960 y dónde emigraron los españoles en 1980? España, destino de inmigración. En el siglo XX, España se convirtió en destino para inmigrantes. La población extranjera superaba los 5 millones de personas. Los inmigrantes vienen para trabajar. Principalmente vienen de Rumanía, Marruecos, Ecuador y Colombia. Casi siempre los inmigrantes son jóvenes y en edad de trabajar, también de países más ricos como Reino Unido y Alemania después de jubilarse.
Vienen por el clima. Los inmigrantes tienen en España derechos y deberes al igual que los españoles. Los inmigrantes. La sanidad pública funciona muy bien y pueden aprovechar la opción de que te curen gratuitamente solo con pagar impuestos. Es importante que los inmigrantes no sepan solo los deberes y obligaciones que tienen, sino también qué derechos y cómo hacer uso de ellos para mejorar su calidad de vida. Lo peor de España para los inmigrantes es el racismo, dificultad para estudiar por el alto coste de las carreras y la integración de la sociedad por ambas partes, ya que cada cultura tiene sus costumbres. Sitios de donde vienen los inmigrantes. Preguntas. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los inmigrantes en España? ¿Cuáles son las desventajas que tienen los inmigrantes en España? Adiós. La distribución de la población en España tiene un modelo muy claro. Se concentra en las regiones de la periferia y en Madrid, mientras que las regiones del interior están más despobladas. Las regiones con más población son Cataluña, Baleares, el País Vasco, Asturias y los antiguos polos de desarrollo. Ahora las preguntas. ¿Cómo es la población española? ¿Cuántos habitantes había en 1900? Densidad de población, número de habitantes y kilómetros de superficie. Tailandia, superficie 512.000 kilómetros y población 65 millones. Yemen, superficie 528.000 kilómetros y población 21 millones. España, superficie 506.000 kilómetros y población 47 millones. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Hola, soy Ajar y hoy voy a explicar las zonas más pobladas de España y la comunidad. Hay comunidades que tienen una densidad de población más elevada que la media de España y otras que están por debajo de ellas. Entre las comunidades que tienen mayor densidad de población están la Comunidad de Madrid, que supera los 800 habitantes por kilómetro cuadrado, y el País Vasco y Canarias, que rondan los 300 habitantes por kilómetro cuadrado. La población se concentra en la costa y en las islas, donde se encuentran las provincias con mayores densidades de población. En el interior destaca la elevada densidad de población de la Comunidad de Madrid. Dentro de cada provincia, la población se concentra en las ciudades. Así, en la actualidad, de cada 100 españoles, 80 viven en ciudades. La densidad de Castilla-La Mancha es de 26,70 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una de las más bajas de España. Las zonas más pobladas son las capitales de provincia y los centros industriales. Las menos pobladas son el este de Cuenca y las sierras y los páramos de Guadalajara. La comunidad autónoma más poblada de España es Andalucía, aunque sigue siendo la comunidad autónoma más poblada de España, con 8.379.248 personas empadronadas a 1 de enero de 2018, con un ligero descenso de 500 habitantes. Respecto al 2017, según el avance de la estadística del padrón, continuó difundiendo por el Instituto Nacional de Estadística. La comunidad autónoma menos poblada de España es La Rioja, aunque es la región con menos habitantes de España. Si analizamos la densidad de población, número de habitantes por kilómetro cuadrado, la cosa cambia y son las dos Castillas las que tienen los valores más bajos. Ahora las preguntas.
¿Cuál es la comunidad autónoma más poblada de España y la menos poblada? ¿Cuál es la densidad de la Comunidad de Madrid? Adiós. Las zonas menos pobladas de España. Resumen. Las provincias con menor densidad de población son las del interior de la península. Las provincias con menor densidad de población de España, por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, son Soria y Teruel. También están poco pobladas las provincias de las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Aragón. En el interior, las provincias más densamente pobladas son Zaragoza, Valladolid, La Rioja, Navarra y sobre todo Madrid. Información. A la cabeza, Teruel, la capital menos poblada de España, que contaba en 2018 con tan solo 35.691 habitantes. Soria, Segovia, Huesca, Cuenca, Ávila, Zamora, Ciudad Real, Palencia, Pontevedra, Toledo, Guadalajara, Ceuta, Melilla, Cáceres y Lugo. Preguntas. ¿Qué capital de España tenía en 2018 35.691 habitantes? ¿Castilla-La Mancha es una provincia muy poblada? Las características de la población europea. Europa es un continente muy poblado. En él viven más de 700 millones de personas. El crecimiento de la población es lento. En algunos países tienen crecimiento natural negativo, es decir, el número de nacimiento es mejor que el de defunciones. La principal característica de la población europea es el envejecimiento de sus habitantes. Esto se debe a la baja natalidad y la alta esperanza de vida. Y ahora las preguntas. ¿Cuántas personas viven en Europa? ¿Cuál es la principal característica de la población europea? La historia de la inmigración y la inmigración de la Unión Europea. La libertad de circulación es un derecho fundamental que asiste a los ciudadanos de la Unión Europea. A partir de 1880, tras la invención de la máquina de vapor, muchos europeos emigraron a Oceanía y América. A partir de 1945, muchos europeos, como españoles, italianos, portugueses, se trasladaron a trabajar a países como Francia, Alemania, Bélgica o Suiza. En general, Europa es un continente en el que predomina la inmigración. Los inmigrantes suelen ser de África, Asia y América del Sur. La crisis migratoria se agudizó en 2015. Las causas de la inmigración a Europa suelen ser por huir de conflictos y de la pobreza de sus países de origen. Los europeos emigran para mejorar sus condiciones laborales. Preguntas. ¿En qué año se agudizó la crisis migratoria? ¿En qué momento se agudizó la inmigración en Europa? Hola, hoy vamos a hablar de la distribución de la población europea. La mayor parte de la población europea es urbana. 7 de cada 10 europeos viven en ciudades. Países como Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia tienen las densidades de población más altas. España y Portugal tienen densidades altas. En el norte de Europa se encuentran los países con la menor densidad de población. Estos son Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. La población dentro de los límites físicos y geográficos fue de 731 millones en 2005. Según las Naciones Unidas, en 2010 la población fue de 711 millones. Las zonas más pobladas de Europa se encuentran en el Mediterráneo occidental, en las costas del norte y en Europa central, donde destaca la vida urbana. Ahora las preguntas. ¿Dónde se encuentran las zonas más pobladas de Europa? ¿Qué densidades tiene España y Portugal? Adiós. Para medir los tiempos históricos podemos utilizar diversas unidades temporales: años, lustros, décadas, siglos y milenios. Año es igual a 365 días.
Lustros es igual a 5 años. Décadas es igual a 10 años. Siglos es igual a 100 años. Y milenios es igual a 1000 años. El año y el siglo son las unidades más utilizadas en la historia. Los siglos se escriben con números romanos. ¿Sabías que para determinar el siglo al que pertenece un hecho histórico hay un método muy sencillo? Basta con sumar 1 a la cifra de las centenas. Por ejemplo, el año 476 pertenece al siglo V. Cada cultura comienza a contar los años a partir de un momento importante para ella. Así, los romanos comenzaron a contar el tiempo a partir de la fundación de Roma. En nuestra cultura, el primer año de la era es el nacimiento de Jesucristo, que es el año 1 de la era cristiana. Todo el tiempo anterior al nacimiento de Jesucristo lo denominamos antes de Cristo y el posterior después de Cristo. Los musulmanes comienzan a contar los años a partir del momento en que Mahoma, el profeta de Islam, huyó de la ciudad de la Meca para difundir el islamismo, que corresponde al año 622 de nuestra era. Si América se descubrió en el año 1492, ¿a qué siglo pertenece? ¿A qué equivale un año, un lustro, una década, un siglo y un milenio? El Paleolítico es un periodo de la historia de la humanidad que se inició hace aproximadamente 2 millones de años y se extendió hasta hace cerca de 10.000 años. En esa época los seres humanos eran nómadas, vivían de la caza y de la recolección, utilizaban herramientas sencillas que elaboraban con piedra, hueso, etc. y realizaban obras de arte, por ejemplo, pinturas en las paredes o techos. En Cantabria hay unas pinturas rupestres que son bastante famosas y se llaman las cuevas de Altamira. Aquí las preguntas. ¿Hace cuánto se inició el Paleolítico aproximadamente? ¿Cómo se llama una de las pinturas rupestres más famosas de Cantabria? Adiós. El Neolítico es la edad de los metales. El Neolítico y la edad de los metales son las dos etapas de la prehistoria. El Neolítico empezó hace unos 10.000 años cuando los humanos inventaron la agricultura y la ganadería. Se hicieron sedentarios y empezaron a vivir en aldeas y pueblos estables. Se situaban próximos a cursos de agua, formados por viviendas circulares o rectangulares. En el Neolítico también inventaron el tejido y la cerámica. La edad de los metales. La edad de los metales empezó hace unos 7.000 años, cuando su medio de vida era semejante al Neolítico. Vivían de la agricultura, usaban herramientas de metal como hoces, azadas para los cultivos, aplicaban técnicas de regadío. Desde finales del Neolítico se construyeron megalitos, construcciones hechas con enormes piedras. Los menhires, que es una piedra larga llamada monolito, colocada verticalmente en el suelo. Los dólmenes son monumentos construidos con grandes bloques de piedra que forman una cámara de enterramiento que soporta una o varias piedras planas a modo de techo.
Los cromeros, círculo de piedra formado por varios monolitos. El más conocido es Stonehenge, situado en la llanura de Salisbury, en el suroeste de Inglaterra. Las preguntas: ¿dónde se situaban sus aldeas en el Neolítico? ¿Qué son los menhires? Los íberos y los celtas. Los íberos y los celtas habitaron la península ibérica durante el primer milenio a.C. Los íberos vivían en el sur y este de la península. Los celtas habitaban el norte y el centro de la península. Los celtas, además de valerosos guerreros, tenían un aspecto físico muy característico, ya que eran rubios, altos y delgados. En diferencia de los íberos, que eran tan mediana estatura, de tan mediana estatura y morenos, los pueblos celtas habitaban las tierras de la meseta y de la costa atlántica de la península. Los pueblos íberos habitaban en la costa mediterránea. Vale, las preguntas. ¿Dónde y cuándo habitaron los íberos y los celtas? ¿Cómo eran los celtas? Adiós.